grid. A digital frontier. I tried to picture clusters of information as they move through the computer. El engaño en la guerra es tan antiguo como la guerra misma. Desde el caballo de Troya hasta los disfraces en el campo de batalla, la manipulación ha sido siempre una herramienta clave para dominar al enemigo. Pero en el siglo XXI algo cambió. El campo de batalla ya no es solo físico, ni siquiera visible. Hoy, la guerra se libra en otro plano, el de la información. Vivimos en una era donde la verdad ya no es suficiente, donde lo que vemos, leemos y compartimos puede ser una ilusión cuidadosamente fabricada. Lo que antes era propaganda, hoy son algoritmos, memes virales, cuentas automatizadas, ejércitos de bots. La mentira ya no se disfraza, se amplifica, se vuelve tendencia. Se vuelve creíble. Y lo más inquietante es que todos somos parte de esta guerra. Ya no se necesitan soldados. Basta con que leas un tuit, con que compartas una imagen, que creas en una historia. Basta con un clic. Sin darte cuenta, puedes convertirte en un eslabón más de una cadena diseñada para manipularte, para dividirte, para controlar lo que piensas, lo que temes, lo que odias. Esta es la guerra de la información. Una guerra sin fronteras, sin treguas, sin reglas claras. Una guerra permanente que se activa e intensifica según convenga. No empieza ni termina, solo muta, se esconde, espera, hasta que la próxima crisis, elección, escándalo o tragedia le dé nueva vida. Desde los hashtags que inundan tu pantalla, hasta los deepfakes que imitan rostros y voces con aterradora precisión. Estamos siendo testigos y muchas veces cómplices de una batalla invisible. Una que no se libra con balas, pero que puede destruir reputaciones, gobiernos, comunidades enteras y deja cicatrices en la mente. Desde Irak hasta Ucrania, pasando por Estonia y Palestina, hoy la guerra no se libra con balas. También se combate aquí, en la mente de las personas. Una guerra que se vale de algoritmos, silicio y falsedad. La guerra de la desinformación sucede en tiempo real, en este momento, en todo el mundo. Y nos afecta de distintas formas, desde campañas de odio hasta violencia real, elecciones manipuladas, miedo fabricado. ¿Cuándo comenzó esto realmente, Ernesto? Podemos decir, Ivonne, que el caso inaugural de la digitalización del engaño fue cuando Estados Unidos inventó que Irak tenía armas nucleares. I'm going to show you a small part of a chemical complex called Al-Musayib, and the Iraqis themselves argue that they are really to produce the rocket bodies for a conventional weapon, a multiple rocket launcher. Sin embargo, ese caso se dio en la transición del mundo analógico al digital. Las redes sociales no existían como hoy. La guerra de la desinformación, como la conocemos hoy, comenzó en 2007. Fue en los 2000 que el mundo aprendió que la verdad podía hackearse, que el rumor viaja más rápido que la evidencia y que las redes, lejos de unirnos, podían dividirnos a una velocidad nunca antes vista. 2007 entonces solo fue el principio. Después vinieron campañas coordinadas en elecciones, ataques de bots, filtraciones masivas y herramientas de manipulación cada vez más sofisticadas. Se los contábamos al comienzo de nuestra emisión. Las víctimas de los bombardeos rusos a Georgia podrían llegar a 2000.
pero los reportes independientes hablan de más de 2.000 muertos, en su mayoría civiles. Que fueron los georgianos los que atacaron a los rusos, que este es el escenario que se temía si Rusia reconocía Donetsk y Lugansk y los ucranianos decidían... Escuchen, solo quiero señalarles esta cuestión de las víctimas. Quiero decir, ¿cuáles son las obligaciones de Israel ahora? Primero, como potencia ocupante. Segundo, como potencia de incursión que lucha contra la población civil. La ONU dice que docenas de civiles han muerto hasta ahora. ¿Cuál es la obligación de Israel de proteger a esos civiles? Distintos poderes del gobierno iraní han denunciado a los gobiernos de Reino Unido, Alemania, Francia y Estados Unidos realizar declaraciones injerencistas y estar detrás de la violencia postelectoral generada por la oposición. También se señaló a la ONU por intromisión en los asuntos internos del país. Hoy, incluso las voces pueden ser falsificadas. Los rostros también. Estamos entrando en la era del deepfake. ¿Dónde termina la realidad? ¿Dónde comienza el guión? Esto es solo el inicio. En abril de 2007, el gobierno estonio decidió reubicar una estatua soviética en Tallin, el soldado de bronce. El gesto desató protestas de la minoría rusoparlante. Lo que parecía un conflicto local escaló rápido. Medios estatales rusos comenzaron a difundir mentiras, que los restos de soldados soviéticos habían sido destruidos, que la estatua había sido desmantelada con violencia. Mientras tanto, redes sociales, blogs y foros rusos amplificaban la indignación con imágenes falsas. La narrativa, Estonia era fascista, revisionismo histórico. Casi al mismo tiempo, Estonia fue atacada. Fue la primera vez que un país entero quedó parcialmente desconectado por una ofensiva digital. Páginas del gobierno, bancos, medios y servicios esenciales colapsaron. Aunque Rusia lo negó, expertos coincidieron. Esto fue coordinado, demasiado preciso, demasiado eficaz. Estonia respondió fortaleciendo su escudo digital. Es decir, hizo una copia de sus activos digitales a lo que fue la primera embajada de datos, situada en Luxemburgo. Lideraron la creación del Centro de Ciberseguridad de la OTAN, además de impulsar el célebre manual de Tallin, que define el marco legal para los conflictos en el ciberespacio. Un año después, Georgia vivió una versión aún más brutal de esta guerra híbrida. Previo a la invasión rusa en las regiones separatistas de Osetia del Sur y Abjasia, comenzó una ofensiva mediática. Sitios del gobierno, medios y bancos fueron hackeados o desactivados. En su lugar, montajes grotescos. El presidente Saakashvili fusionado con simbología nazi. Y en redes, información inflada, falsas cifras de masacres. Algunos reportes hablaban de 2.000 civiles muertos. Un número que posteriormente la propia Fiscalía rusa reduciría a menos de 200. La estrategia era clara: justificar la intervención y frenar cualquier respuesta internacional. Si bien el 2007 marcó el punto de masificación y refinamiento de las guerras de la información en entornos digitales, la década posterior fue el momento en el que este fenómeno se convirtió en una tendencia mundial, el cual se extendió a otros continentes. De mayo de 2011, los ciudadanos de este país, libres, conscientes e indignados. El 2011 fue un año revelador para la comunicación digital y el poder que estaba adquiriendo las entonces jóvenes redes sociales. Fue cuando las protestas de la primavera árabe llegaron a su punto más alto. Países como Túnez, Egipto y Libia estallaron, y Twitter alcanzó un nivel de uso masivo en el mundo árabe. La primavera árabe, de 2010 a 2012, fue un conjunto de levantamientos populares en países como Túnez, Egipto, Libia, Siria y Bahrein. Las redes sociales jugaron un papel clave para la movilización social, difusión y la manipulación de la información. Que Estados Unidos llevó a cabo una operación que mató a Osama Bin Laden. Vivimos en una era donde la verdad puede ser comprada, la mentira disfrazada de certeza y la información convertida en un arma.
Todo al mismo tiempo. ¿Manipulación? ¿Desde qué frentes? Desde todos, regímenes autoritarios, actores internacionales, grupos opositores. En Egipto y Siria se usaron cuentas falsas para atacar activistas y confundir a la población. Cuando eso no fue suficiente, el régimen egipcio cortó el internet por completo. ¿Y sobre Libia, no hubo una manipulación directa? Sí. La BBC mostró imágenes de supuestas protestas masivas en Trípoli. Luego, se comprobó que eran falsas y que en realidad eran protestas en India apoyando a Ana Hazare. ¿Y esos manifestantes que hablaban en nombre del pueblo? Muchos eran activistas financiados por organizaciones no gubernamentales como el Center for Applying Nonviolent Action and Strategies, con el apoyo indirecto de potencias occidentales. Tanto Rusia como Estados Unidos denunciaron el uso de armas químicas de Siria contra su propia población. Lo interesante en este caso es que se esforzaron en probar la veracidad de sus denuncias, por lo que presentaron pruebas, testimonios y estudios haciéndolos pasar como fidedignos, lo que complicó llegar a la verdad. Ahora tenemos algunas pruebas de que las armas químicas fueron utilizadas contra la población civil en Siria. Son preliminares y se basan en nuestras operaciones de inteligencia. Sin embargo, el fenómeno de la desinformación no solo ha sucedido entre países, sino también entre grupos étnicos y minorías. Algo que puede tener consecuencias catastróficas si no es atendido a tiempo, tal como sucedió en Myanmar. Myanmar está en el sur de Asia. En Occidente se conoció antes como Birmania, mayoría budista. Su minoría musulmana, los rohingyas, históricamente marginados. Entre 2016 y 2018 vivieron una persecución brutal. Más de 700,000 huyeron a Bangladesh, más de 24,000 fueron asesinados. El genocidio no se organizó solo con armas. Se planificó y justificó desde Facebook. Miles de cuentas falsas vinculadas al ejército birmano llamaban al exterminio de la población musulmana. Los algoritmos premiaban el odio y silenciaban a las víctimas. Pero difundieron publicaciones que comparaban a los rohingyas con invasores, terroristas o traficantes de drogas. Páginas con cientos de miles de seguidores llamaron abiertamente al exterminio de esta población, mientras se incentivaban teorías conspirativas sobre una islamización de Myanmar. ¿Por qué Meta no los detuvo? Sí, investigaciones internas filtradas por sus empleados lo comprobaron, pero actuaron tarde. En 2018 admitieron, no hicimos lo suficiente para prevenir el uso de la plataforma para incitar a la violencia. Para entonces, decenas de miles de personas ya habían sido asesinadas o desplazadas. Si la década del 2010 estuvo marcada por volver internacional la guerra de la desinformación, los 2020 se caracterizaban por una guerra de bloques mundiales de la desinformación, en donde no solo se lucha entre bandos, sino que los gobiernos toman por objetivo a su propia población, ya sea con desinformación propia o con estrategias de censura digital. Desde 2014, cuando estalló la crisis en Ucrania, tras el derrocamiento del presidente Yanukovych, la región se convirtió en un laboratorio de desinformación global. La intervención rusa en Crimea y el conflicto armado en el Donbass estuvieron acompañados de campañas masivas de noticias falsas desde múltiples frentes. Берите власть в свои руки. Похоже, нам с вами будет легче договориться, чем с этой шайкой наркоманов и неонацистов. Por un lado, el Kremlin utilizó medios estatales como RT y Sputnik, además de redes sociales, para difundir narrativas que presentaban a los nuevos líderes de Kiev como nazis o agentes de la OTAN, mientras negaban ataques a civiles y se manipulaban cifras de víctimas. Por otro lado, las potencias occidentales y medios como CNN, BBC o Deutsche Welle invisibilizaban las masacres cometidas por batallones ucranianos como Azov, presentándolos como defensores de la libertad, sin matices ni contexto histórico. En la decisión del Senado ruso, les pido que acepten la solicitud para que entren en la Federación Rusa dos nuevos sujetos, la ciudad autónoma de Sebastopol y la República Autónoma de Crimea. Con la invasión a gran escala en 2022, la guerra informativa escaló y se convirtió en una guerra mundial,
en donde Occidente adoptó estrategias propias de la guerra de la información. Twitter, Meta y YouTube bloquearon medios rusos, impusieron etiquetas de fuente estatal a contenidos críticos y permitieron una censura informativa sin precedentes. Esta gente no puede ser real. No lo es. Es la NAFO, la cual se trataba de un ejército informal de troles disfrazados de usuarios, los cuales hostigaban periodistas críticos, atacaron con sarcasmo a voces disidentes y sabotearon cualquier intento de discusión objetiva del conflicto. Así, mientras Occidente alardeaba de libertad de prensa, bloqueaba el acceso a medios alternativos, penalizaba narrativas incómodas y promovía una visión binaria: o estás con Ucrania o estás con Putin. En este marco, verdades incómodas como el bombardeo ucraniano de regiones rusoparlantes, el golpe de Estado de 2014 o la persecución a la oposición política fueron sistemáticamente omitidas. En Gaza, la desinformación justifica crímenes en tiempo real. Y los encubre. Cada bombardeo israelí es acompañado por un discurso global construido desde medios como The New York Times o The Guardian. Israel se defiende. Jamás usó escudos humanos. Las víctimas son un producto de errores. Mientras, plataformas bloquean videos de niños muertos y a cuentas palestinas las etiquetan como contenido sensible por cualquier denuncia visual del genocidio. Meta, X, TikTok. Todas han sido señaladas por organizaciones como Human Rights Watch y el Comité de Protección de Periodistas. Meta y X eliminaron contenido pro-palestino, a la par que difunden sin censura las declaraciones abiertamente racistas y genocidas de funcionarios como Itamar Ben-Gvir o Bezalel Smotrich, quienes han pedido una limpieza étnica en Gaza. Y TikTok, de origen chino, ha accedido a presiones de Estados Unidos e Israel para limitar el alcance de contenido palestino y permitir la promoción de contenido pro-Israel. Entonces, ¿todo se reduce a quién controla la narrativa? Exactamente. La verdad se convirtió en el campo de batalla. Ganar la guerra militar ya no es suficiente. Hay que ganarla también en los titulares, en los algoritmos, las historias. El doble rasero es evidente. Lo que en Rusia es censura, en Israel es moderación responsable. Las cifras de víctimas son relativizadas. Las voces de Gaza son presentadas como poco confiables y las declaraciones israelíes se reproducen sin verificación. Se llega al extremo de poner en duda la existencia misma del pueblo palestino, repitiendo una narrativa colonial que niega su identidad, historia y humanidad. Принято решение о проведении специальной военной операции. Lo que une ambos conflictos, y a todos en general, es la instrumentalización de la verdad. La desinformación no es una distorsión accidental, sino una herramienta estratégica para legitimar la violencia, debilitar la empatía y blindar la impunidad. President Putin, in the name of humanity, bring your troops back to Russia. Putin's aggression against Ukraine will end up costing Russia dearly, economically and strategically. En Ucrania, Palestina y el mundo entero, las víctimas comparten algo más que la muerte. Comparten el silencio inducido por una maquinaria global de manipulación, que decide quién merece ser llorado y quién puede ser olvidado. Pero esto apenas empieza. Por eso debemos estar vigilantes, informados, críticos, porque si no sabemos qué es verdad, no sabremos por qué luchamos.